Bueno, ahí tenemos nuestra viga y la intención del día de hoy, pues, es de que entre todos hagamos un ejemplo de una sección de concreto, y esta sección de concreto, pues, probablemente alguien de ustedes fue en este fin de semana o a medir la casa de su tío o de su abuelito, y probablemente nos tenga una referencia acerca de como cuánto mide esas vigas en la casa del abuelito, en la casa del tío, ¿no? Y probablemente nos pudiera regalar, para nuestro ejemplo, una cierta longitud. Una longitud de viga, ahorita se la anotamos, y también, pues vamos a considerar esta viga que, que va a ser capaz de soportar 4 veces su peso propio. No sabemos cuánto significa eso, porque pues evidentemente que su peso propio va a depender de la longitud y va a depender de su sección transversal, pero vamos a imaginarnos eso, ¿no? Imagínense, yo peso como 100 kilos, ¿no? Entonces, cargar 4 veces mi peso propio, yo honestamente no lo creo realizar. Pero, pues, esta viga le vamos a pedir que sí lo haga, que cargue 4 veces su peso propio. Vamos a ponerle aquí, una carga igual a 4 veces su peso propio. Ahí está. No sé si alguien nos pudiera regalar una longitud para esa viga. ¿Cómo de cuánto la hacemos? 4.20. 4.20, si gustan la hacemos así de 4.20, 4.20. Puede ser que alguien nos diga, no, pues es que yo medí mi cuarto y más o menos es lo que mide, ¿no? 4.20. Y resulta que ahí en medio de mi cuarto hay una viga que mide eso, 4.20 metros. Bueno, pues resulta que para nuestra viga de 4.20 metros, tal vez sea suficiente con una viga que tenga aquí 30 centímetros de peralte. 30 centímetros de peralte. Y bueno, vamos a poner, sí, está bien, em, un poquito más. Vamos a ver si pudiéramos manejar unos 32 centímetros de peralte y una base tal vez de 15 centímetros. Déjenme volverlo a escribir. Que no me gustó ahí cómo está. 15 centímetros. Bueno, pues ahí está nuestra viga. De repente nos preguntamos, no, bueno, ¿y la viga es lo que está debajo de la losa o debe de incluir a la losa? Bueno, la realidad es de que la losa todavía la podríamos considerar dentro del lecho superior o que coincide con el lecho superior de la viga. Pues por aquí también nos podríamos dar la oportunidad de dibujar la losa. Le dibujo aquí. No, no la quería con morado, la quería con negro. Ahí está. Estaría nuestra losa, del otro lado la otra losa, y vamos a ponerle aquí una línea de corte. Ahí está nuestra viga, en medio de una continuidad de losa. Ok. Bueno, ahí tenemos nuestra viga y resulta que nosotros a la pura viga le podríamos calcular su área. Para eso, pues tendríamos que multiplicar base por altura. Si nosotros multiplicamos una base de 15 centímetros por 32 centímetros de alto, pues vamos a obtener un área de 480 centímetros cuadrados. ¿Y eso por qué lo hacemos? Bueno, pues porque resulta que nuestra viga, evidentemente que tiene un cierto peso por cada metro. Es decir, que si nosotros nos imaginamos esta viga de 1 metro de fondo y sabemos cuál es su área de frente, ahí está su área de frente, bueno, pues podríamos calcular su volumen en 1 metro de viga. 1 metro de viga también lo podríamos escribir como 100 centímetros. Entonces así lo voy a escribir en la parte de abajo como 100 centímetros. Y resulta que podríamos calcular el volumen correspondiente a 1 metro de viga como volumen igual a área por longitud. Este volumen pues, me llevaría a multiplicar 480 por 100 centímetros y mi resultado va a decir 42, no 48, perdón, 48,000 centímetros cúbicos. Bueno, ahora, ¿por qué quisiera? O tal vez alguien diría, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, porque a través del volumen nosotros podemos calcular cuánto pesa, porque sabemos que el concreto tiene una densidad de 2.4 toneladas por cada metro cúbico, y ese valor de densidad también lo podemos escribir como 2.4 gramos por centímetro cúbico. Tal vez de nuestras clases de la secundaria sabemos que la densidad es masa entre volumen, y de aquí podemos despejar que la masa va a ser volumen por densidad.
Dicho eso, bueno, pues podríamos escribir que la masa correspondiente a un metro de viga sería un volumen de 48,000 centímetros cúbicos por una densidad de 2,4 gramos cada centímetro cúbico. Apenas si me dio la oportunidad de escribirlo, ahí se alcanzará. Bueno, entonces si yo multiplico 48,000 por 2,4, me va a dar un valor de masa de 115,200 gramos. Bueno, esos 115,000 gramos también los podríamos escribir como 115 kilos, ¿no? 115 kilos y tal vez dejar a un lado el punto 2 kilos. 115 kilogramos. Ahora, esa es la masa correspondiente a un metro de viga. Entonces, si este valor lo queremos utilizar 4 veces, como nuestro ejemplo, o sea, porque hoy lo propusimos así, bueno, pues si yo este valor lo multiplico por 4, resulta que 115 por 4 me va a dar una carga distribuida, una omega, de 460 kilos, 460 kilogramos por cada metro de viga. Y entonces ya podríamos tener un problema, ¿no? Podemos borrar este texto y decirle a nuestro lector, fíjense que vamos a desarrollar una viga de 420 metros de longitud y dentro de esos 420 metros de longitud, la carga distribuida va a ser de 460 kilogramos por cada metro, correspondiente a 4 veces su peso propio. Ahora, ya que tenemos esta viga, pues nosotros podríamos decir, no, pues es que esa viga está muy difícil, tengo que simplificarla un poco más. Y podríamos imaginarnos sus apoyos, con una distancia de 420 entre los apoyos, y colocar una carga equivalente al centro. Esa carga equivalente va a tener como magnitud la carga por la longitud, 460 por 4,2. Es decir, voy a tener una carga total de 1932 kilogramos. 1932 kilogramos. Y esos 1932 kilogramos pues, estarían ubicados como carga equivalente a la mitad de este rectángulo. Ya sabemos calcular el centroide de un rectángulo. La mitad de 420 sería a 2,10 de un extremo y a 2,10 del otro extremo. Bueno, ahora si te das cuenta, pues es una viga simétrica. Lo que yo tengo a la izquierda es exactamente lo mismo que tengo a la derecha. Incluso en la simplificación, lo que tengo a la izquierda es lo que tengo a la derecha. Entonces, bajo ese sistema o esa óptica, pues sencillamente podríamos encontrar las reacciones. Podríamos encontrar que la reacción a Y es la mitad de la carga completa, ¿no? De estos 1932, entre 2, nos daría unos 966 kilogramos como reacción A, y también valdría lo mismo que la reacción BY, porque es simétrica. Probablemente a alguien le cause un poquito de angustia o le dé ansiedad eso de que el apoyo B tenga rueditas, mientras que el apoyo A está fijo. Bueno, esa diferencia va a actuar en el eje de las X. Si tuviéramos una fuerza horizontal, entonces ya no sería una viga simétrica. Pero como no tenemos fuerzas horizontales, pues resulta que no vamos a tener el efecto de la reacción en X que se produce en A, y entonces pues, seguimos teniendo una viga simétrica. Bueno, dicho lo anterior, podríamos colocar las reacciones, para eso voy a tomar mi plumoncito rosa, y le voy a decir a mi lector, mira, la reacción A, ya la calculé, y vale 966 kilogramos y va hacia arriba. La reacción B también vale 966 kilogramos y también va hacia arriba. Y ahí tenemos nuestras reacciones. Bueno, ya que tenemos las reacciones, podríamos, pues tal vez mover esta línea un poquito hacia abajo para graficar en ella nuestra gráfica de fuerza cortante. Para eso tomaríamos nuestro plumón azul y le diríamos, mira, aquí voy a graficar el diagrama de fuerza cortante. Ese diagrama usualmente lo utilizamos con una letra B y empieza con un valor de 0. Empieza con un valor de 0 porque fíjate, antes de que haya viga, pues no puede tener valor, ¿no? En el vacío. Antes de la nada, pues no puede haber nada, ¿no?
Entonces, pues empezamos con un valor de 0. Y después de ese valor de 0 nos encontramos con una fuerza que va hacia arriba y que vale 966 kilos. Llegamos a un valor de 966 kilogramos. Y luego nos diría este sistema de cargas. El primer metro vas a bajar 460 kilos. Espera, vuelvo a dibujarla. El primer metro vas a bajar 460 kilos. El segundo metro vas a bajar otros 460 kilos. El tercer metro vas a bajar otros 460 kilos. El cuarto metro otros 460 kilos. Y los últimos 20 centímetros, pues 0.20 por 460 kilos y vas a llegar a un cierto valor. Bueno, ahora, ¿eso a dónde nos lleva? Pues a un valor negativo, que sería encontrar el área de toda esta área cargada. Mira, todo eso que te estoy asurando, yo podría encontrar su área. Y eso sería multiplicar 460 por una longitud de 4.20. Eso me va a dar una carga total de 1932. Si al valor positivo de más 966 le quito menos 1932, voy a llegar a un valor negativo de menos 966. Y en ese punto, pues resulta que tengo una carga hacia arriba, lo cual hace que vuelva a subir el valor de mi fuerza cortante hasta 0. Ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Y bueno, aquí hay dos alternativas, ¿eh? Hay dos alternativas. Que pongamos estas líneas grises a cada metro, que puede ser. Podemos poner otra aquí. Podemos poner otra, control C. Control B. Podemos poner esta acá en 4 metros. O bien, si ustedes gustan, las podemos colocar en algún otro sitio donde ustedes decidan. Nada más ustedes díganme, ¿cómo ven? ¿Dónde quieren poner esas líneas grises? Ya ven que de repente el profesor dice, pues yo quiero el valor de la fuerza cortante en X igual a 3 o en X igual a cualquier valor. No sé, donde ustedes nos digan que pongamos esas líneas grises, las ponemos. ¿En X igual a qué? Donde quiera. X igual a, vamos a ver, 3.25. Órale. En X igual a 3.25, bueno, vamos a tratar de ubicarla. Fíjate, la mitad sería 2.10. 3.25 probablemente ande como por aquí, ¿no? 3.25. Ahora, vamos a escribirle ahí a nuestro lector que alguien nos pidió el valor en X igual a 3.25 y ahí queremos calcular el valor de la fuerza cortante. Bueno, fíjate que desde este valor negativo de 966 subiría hacia la izquierda la misma área que se genera entre 3.25 y 4.20. Eso significa que hay una distancia entre esos dos puntos, entre 4.20 y 3.25 de 0.95. Bueno, entonces si yo multiplico 0.95 por 460, nos da un 437. Esa área parcial de 437 se la sumo al valor bajo, al de menos 966, y llegaría a un valor en X igual a 3.25, una fuerza cortante de 529. En X igual a 3.25. Ahí tenemos un valor. Otro valor yo creo que clave es aquí en X igual a 2.10. Ahí en X igual a 2.10 la fuerza cortante vale 0. Y no sé si alguien nos quisiera dar otro valor para la otra línea gris. ¿Dónde la colocamos? 1.6. 1.6. 1.6 tal vez caería como por aquí. Lo cual significa que aquí en X igual a 1.6, yo tendría que acumular el área del diagrama de cargas hasta 1.6. Eso significa que tengo que multiplicar 1.6 por 460 kilos por metro y voy a tener un valor de 736. Esa área te la voy a escribir aquí de forma un poco parcial. Área igual a 736.
Este valor se lo restamos a 966. 966 menos 736, llegamos a un valor de cortante en ese punto de 230. Bueno, ahí tenemos diferentes valores de cortante, pues en algunos puntos en el centro donde pues, es importante y también en otros dos puntos que ustedes nos sugirieron. ¿Por qué te digo que en el centro es importante? Porque ese punto nos va a ayudar a dibujar nuestro diagrama de momento flector. Mira, en la parte de abajo nosotros podríamos establecer un cero, un cero como base o como referencia para nuestro diagrama de momento flector. Ya ves que por el tipo de apoyo que tenemos, que son apoyos simples, esta gráfica va a empezar en cero y va a acabar en cero. Pero es importante que ustedes empiecen a visualizar que los primeros incrementos que tengamos, los primeros elementos diferenciales que tenemos, son muy altos. Y eso me va a generar pendientes fuertes. Después voy a tener pendientes más pequeñas y después pendientes tan pequeñas como prácticamente cero. Y eso le da la forma al diagrama de momento flector. Todas estas fueron positivas, por eso fueron subiendo. Ahora que llegamos a la zona negativa, pues primero tengo pequeños hacia abajo, más grandes hacia abajo y mucho más grandes hacia abajo. Y esa sería la forma de mi diagrama de momento flector, es decir, una parábola. Esa parábola, evidentemente que su valor máximo va a alcanzarlo donde tenga el final de las áreas positivas. ¿Te acuerdas de tu curso de cálculo diferencial? Cuando lo derivabas, tenías el valor máximo y el mínimo. Bueno, pues aquí nuestra gráfica de momento flector, si la derivamos y la igualamos a 0, nos daría x igual a 2.10. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya lo plasmamos de forma conceptual, pues hay que calcularlo. Fíjate que la distancia donde se produce el corte, la podríamos también calcular, nada más para que lo tengas en mente. Esa distancia la podríamos calcular dividiendo el valor pico del triángulo entre la carga distribuida. Si tomamos nuestra calculadora y dividimos 966 entre 460, nos va a dar en este caso una distancia de 2.10. Y esa sería la base de mi triángulo. Bueno, si yo quisiera calcular el área del triángulo, pues es muy fácil, ¿no? Base por altura entre 2. En este caso, una base de 2.10 por una altura de 966 entre 2. Y resulta que yo tendría un área de ese triángulo, un área de 1014.3. Como la base está en metros y la elevación está en kilogramos, el área estaría en kilogramos punto metro. Y eso me permitiría encontrar el valor de mi momento máximo. Primero crece mucho, luego crece más o menos y luego crece casi nada. Llegamos a un momento máximo igual a 1014.3 unidades kilogramos punto metro. Bueno, la siguiente área ya es negativa, lo cual va a provocar que empiece a bajar, que empiece a descender. Y resulta que la siguiente área mide lo mismo que la primer triángulo que acabamos de calcular. También tendría una base que mide 210 y también tiene una altura que mide 966 kilogramos. Entonces, como mide lo mismo, pues me va a generar como consecuencia la misma área, nada más que ahora negativa. Esa área negativa, pues me va a hacer que empiece a descender mi diagrama de momento flector desde un valor máximo, que empiece a descender, 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 poco a poco hasta llegar a 0. Aquí tendría mi diagrama de momento flector. Bueno, ahora, de repente tú dices, es que el profesor a veces me pide el valor en x igual a 1.6. ¿Por qué? Porque es medio intenso el profesor. Bueno, pues si queremos calcular el valor del momento flector en x igual a 0.6, habría que calcular el área parcial hasta ese punto, hasta x igual a 1.6. Y eso lo haría generando un trapecio. Fíjate que un trapecio que tenga de base mayor 966 y que tenga de base menor 230 y que tenga de desarrollo 1.6. Si le calculo el área a esta zona, que para eso pues en la primaria nos explicaron que el área de un trapecio era base mayor más base menor entre 2
por el desarrollo por la altura, pues entonces en esta ocasión podríamos nosotros calcular esa área de ese trapecio como 966 más 230 entre 2 por 1.6. Alguien dirá, ¿pero la altura es horizontal? Bueno, te platican la fórmula del área de un trapecio siempre dibujándotelo al revés, ¿no? Pero entenderás que ahora la altura mide 1.6. Bueno, ese valor a mí me da, no sé si a ustedes les da lo mismo, 956, perdón, 956.8 kilogramos punto metro. Y ese sería el valor del momento en x igual a 1.6, es decir, en este punto. Aquí tendríamos un momento que vale 956.80 kilogramos punto metro. Hasta ese punto de la gráfica de momento flector. En el punto central tenemos 1014. Y en x igual a 3.25, hay dos formas de llegar a ese valor. Fíjate, hay dos formas de llegarla. Uno sería restarle este triángulo. Y esa área del triángulo, vamos a escribirlo por acá, ese triangulito, tiene de alto 529 y tiene de base la diferencia entre 2.10 y 3.25. 3.25 menos 2.10 nos daría 1.15. Entonces, el área de un triángulo que mide de base 1.15 y de altura 529, pues sería base por altura entre 2. Si multiplico 1.15 por 529 entre 2, nos va a dar un área de 304.17. Y ese sería un área negativa, ya ves que está por debajo, ¿no?, de la línea de ceros. Entonces, al valor de 1014.3, le quito 304.17 y vamos a llegar a un valor en x igual a 3.25 de 710.12. Esa es una forma de llegar a ese valor, con esta área negativa del triángulo. Y la otra forma sería calcular el área del trapecio, que ahora valdría como base mayor 966, como base menor 529 y como desarrollo o altura 0.95. Y resulta que también lo puedo hacer sumando base mayor de 966 más 529 entre 2 por 0.95. A ver. Ahí me da un área, ese trapecio, de 710.12, que es el valor al que llegamos, ¿no? Nada más que ahora sería avanzando de izquierda a derecha. Bueno, y ahí tenemos nuestros dos diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Ahí sí, honestamente, no sé si nos genera algún conflicto el llegar a esos valores o más o menos entendemos cómo se están obteniendo. Todo bien, profe. Bueno, eso es bueno, ¿no? No a todos los profesores, pero a mí sí me da gusto que ustedes le estén entendiendo, ¿no? Ahora, fíjense, si ustedes ya le están entendiendo a eso, pues podríamos recordar lo que veíamos tal vez en nuestra clase 3 o 4, por ahí así, y hacíamos algo que se llamaba el método de integración. En ese método nosotros establecíamos un eje de las X y un eje de las cargas. Y decíamos, mira, todas estas flechitas, todas las flechitas de la carga distribuida, las podemos dibujar hacia abajo. Y si unimos la punta de las flechitas, pues resulta que obtendríamos la función de carga. En esta ocasión valdría menos 460 como constante. Y lo bueno de tener esa función de carga es de que la podemos integrar para encontrar la función de fuerza cortante. Es decir, ya tenemos puntos, pero si quisiéramos más puntos, tendríamos que integrarla y decir la integral de carga respecto a X nos daría la función de fuerza cortante. Es una integral muy sencilla, nos daría menos 460X más la constante de integración, que sería el valor de la reacción A, 966. Ahí tendríamos nuestra función de fuerza cortante para evaluar muchos puntos. Y también
podríamos encontrar nuestra función de momento si integramos la función de cortante respecto a x. Es decir, momento es igual a la integral de 460x. 460 entre 2 nos daría menos 230, x al cuadrado más 966 de x. Ahí tenemos nuestras dos funciones. ¿Por qué quise encontrar las funciones? Bueno, pues porque el día de hoy, con este ejemplo sencillo, vamos a encontrar muchos valores de fuerza cortante y muchos valores de momento flector. Como vamos a hacer muchos valores, pues me voy a permitir abrir el Excel. Y a este Excel le vamos a pedir que nos dé muchos valores, ¿no? Para eso, nosotros le vamos a escribir a este señor Excel. Le vamos a decir, ¿sabe qué, señor Excel? Ayúdeme a evaluar diferentes valores de X. ¿Cómo qué valores de X quiere evaluar usted? Ah, pues mira, quiero evaluar valores de X que empiecen desde 0 y que acaben hasta 4.20. Entonces, pues le podríamos pedir, pongamos el valor de 0.42, es decir, el anterior más 0.42, y que esta distancia la empiece a replicar muchas veces. O sea, cuando X vale 0.84, 1.26, 1.68 o más veces, hasta que alcance un valor de 4.10. Ahí tenemos 10 datos, ¿no? Bueno, lo bueno de que nosotros ya tenemos las funciones es de que podemos determinar cuánto vale la fuerza cortante en cualquier sitio. Y esa fuerza cortante, pues tenemos la función, entonces le escribiríamos al Excel. Evalúamela en todos esos puntos. Para eso, utiliza una fórmula, menos 460 por el valor de X, más 966. Bueno, ahí me está encontrando el primer valor, que se parece a lo que nosotros teníamos. Y el último valor también se parece a lo que nosotros teníamos. Mira, déjame mostrártelo. Mira, ahí están esos valores. Incluso si fuéramos, pues singulares o especiales, le podríamos decir, oye, evalúame el 1.6. Y nos está encontrando el valor de 230. Podríamos también decirle, oye, evalúame en X igual a 3.25. Y también nos encontraría el 529 que encontramos a mano. Lo podríamos hacer así, o bien como lo estábamos desarrollando a cada 20 centímetros. Ahí está. Bueno, ahora, esta grafiquita también se la podemos pedir a Excel que nos la haga, ¿no? Porque puede ser que alguien diga, pues es que yo soy malo dibujando a mano. Bueno, pues está bien. Entonces le podríamos decir, los valores de las Y quiero que los grafiques, quiero que insertes una gráfica de dispersión. Nada más que hasta ese momento solamente tiene valores de Y. Entonces necesito decirle, seleccionar datos, para que me incluya los valores de las X. Y ahora sí, ya tengo mi gráfica de fuerza cortante. Yo creo que vale la pena poner en el título. Fuerza cortante. Fuerza cortante está expresada en kilogramos. Bueno, y ese diagrama se parece mucho al que nosotros tenemos, ¿no? Empieza en 966 y llega a 966. Bueno, ahí está nuestro primer diagramita. Eso, pues está bonito, pero está hasta ahí, nada más nos queda la experiencia de que está bonito. Ahora, podemos también pedirle que nos evalúe el momento flector. La gráfica de momento flector, pues nos debe de dar una parábola y aquí tenemos su función. Entonces se la pedimos que también la calcule Excel, ¿no? Le decimos, ¿sabe qué, señor Excel? Ayúdeme para esta gráfica de momento flector, en donde tengo un término que es menos 230 por X, pero X va al cuadrado. Entonces le voy a poner Alt 94 para que sea X pico a la segunda potencia. Y ahí tengo mi primer término, más 960 por el valor de X. Y eso lo podemos agrupar como un segundo término. Si a alguien le da ansiedad, si lo va a hacer bien o mal, le podemos agregar un paréntesis. Con eso nos ayuda mucho. Bueno, ahí estamos empezando con un valor en X igual a 0 de 0, lo cual suena bien.
y en X igual a 420 de menos 0.25. Quiere decir que aquí hay un pequeño error, ¿eh? Quiere decir que aquí hay un pequeño error. Vamos a tratar de identificar dónde está ese pequeño error. Ujú. Ya lo identifiqué. Miren, fue mi mala letra, ¿no? Fíjense, aquí dice 966, entonces aquí debería decir 966. Y en la fórmula de Excel yo escribí 960. Lo corrijo, 966, y arrastro a la fórmula. Ahí está. Estamos llegando al final a 0, lo cual nos hace pensar, pues, de que nuestro valor está sensiblemente correcto, ¿no? Vamos a pedirle que queremos menos decimales, no nos sirven de nada tantos decimales, ahí están, menos decimales. Y ahí tenemos nuestros valores de fuerza, de momento flector. Esa gráfica de momento flector, pues también le podemos pedir a Excel que nos la grafique, control C. Voy a poner por aquí, control V. Y le digo, mira, ahí quiero que me grafiques la gráfica de momento flector. Esa gráfica va a estar en kilogramos punto metro. Así son los momentos, ¿no? Fuerza por distancia. Nada más que los datos no los quiero que los tome de la fuerza cortante, sino de la gráfica de momentos. Y bueno, evidentemente que también se parece a la gráfica que nosotros hicimos hace rato a mano, ¿no? Nada más que la gráfica de momento flector es una parábola. Si quisiéramos encontrar el valor específico del momento flector en 1.6, bueno, pues a nuestra tablita habría que agregarle el valor de X igual a 1.6. Voy a copiar estos valores que los maneje como exactos, control C. Y le voy a pedir en específico que evalúe 1.6. Y te darás cuenta que para un valor de 1.6 nos da un momento de 956.8, que es lo mismo que calculamos a mano, ¿no? 956.8. Si quisiéramos evaluar el punto de 3.25, pues también lo podríamos hacer aquí, 3.25, y nos daría un valor de 710.12 de momento. Bueno, entonces parece que nuestra tabla y nuestros cálculos que hicimos a mano están bien. Ahí está. Ahora, no es el objetivo que yo quisiera ver con ustedes, ¿no? Sino yo quisiera que nosotros desarrolláramos pues un análisis de la viga en cuanto a un análisis bidimensional de la viga en cuanto a esfuerzos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que nosotros en las sesiones pasadas hemos encontrado cómo esta viga va a estar sometida a esfuerzos de tensión y de compresión. Para eso, me gustaría que tú te imagines que la viga original tiene un cierto volumen y que al momento de que es cargada con esa expresión, con esa carga, pues se va a empezar a deformar y se va a empezar a enchuecar, ¿no? Alguien diría. Bueno, esa deformación o esa flexión, a consecuencia de las cargas que está recibiendo, va a provocar que en la parte de abajo se presenten esfuerzos de tensión y en la parte de arriba se presentan esfuerzos de compresión. Y resulta que nosotros los evaluábamos, ¿no? Nosotros dibujábamos un triangulito en la parte de abajo azul y un triangulito en la parte de arriba de color rojo. Y eso, a su vez, en la sesión 16 y en la sesión 17, nosotros lo dibujábamos aquí y decíamos, mira, exactamente debajo del momento flector máximo, vamos a llegar a un valor máximo de compresión. Y exactamente debajo del momento flector máximo vamos a llegar a un valor máximo de tensión. Y esas gráficas resulta que las podemos evaluar para diferentes valores de X. Y una constante que pues, tal vez encontramos en la sesión 16 y 17 es de que se van haciendo pequeños esos valores. Cada vez valen menos hasta llegar al punto en que valen 0. Hacia ambos lados, ¿no? Podríamos graficar una línea aquí intermedia, tendríamos un valor un poco menor,
y a medida que nos acercamos hacia el apoyo, cada vez va siendo menor el valor del esfuerzo por flexión, hasta que llegue a un valor de 0. Y también, tanto a tensión como a compresión. Valores pequeñitos, valores un poquito más grandes. En el centro, donde está el momento máximo, toma su valor máximo, y a medida que me alejo del centro y me acerco al siguiente extremo, otra vez vuelvo a tener valores de 0. Bueno, y esos esfuerzos los podemos evaluar. Tú recordarás que existe una formulita que se llama esfuerzo axial, esfuerzo axial por flexión, y que esa formulita nos decía esfuerzo es igual a momento por distancia centroidal entre inercia. Ahora, ¿qué era la distancia centroidal? Seguramente tú lo recuerdas. Vamos a ponerlo por aquí. Una sección de viga. La distancia centroidal era la distancia que había entre el centroide y cada una de las fibras a medida que se iban alejando. Usualmente el valor máximo, usualmente el valor máximo de C es el que te produce el esfuerzo mayor, pero pueden existir otros valores de C y otros valores de C, o de coordenada Y, como le quieras llamar. Bueno, pues eso lo podemos evaluar dentro de la viga. Eso significa que, a pesar de tener una relación lineal, podríamos determinar diferentes puntos dentro de esta gráfica de fuerza de compresión y de fuerza de tensión. Bueno, pues para eso podemos pedírselo a Excel, que él es el bueno para manejar muchos datos, ¿no? Y le podemos decir, mira, aquí te voy a dar diferentes valores de Y o diferentes valores de C, como le quieras llamar, Y o C. Nuestra viga completa, para este ejemplo, tenía un peralte de 32 centímetros. 32 centímetros de alto. Lo cual significa que desde el centroide hacia arriba voy a tener 16 centímetros. Y que esos 16 centímetros los podríamos dividir en tramitos de 4. Mira, yo le podría dar valores de 0, de 4, de 8, de 16, de 20. No es cierto. De 16. Perdón, me equivoqué. Me van al revés. Son 16, 12, 8, 4, 0. Y ahí encontraríamos el centroide. Es decir, puntos que están ubicados a 4 centímetros, a 8 centímetros, a 12 centímetros y a 16 centímetros, para arriba. Y también para abajo, podríamos encontrar a 4, a 8, a 12 y a 16 centímetros. Diferentes elevaciones. Ahí está. Ahora, esa distancia C, lo que me va a permitir va a ser encontrar valores dentro de la viga a diferentes profundidades. ¿Por qué le puse distancia Y? Porque nuestra viga, vista desde una forma tridimensional, resulta que tiene una sección transversal, y sobre esa sección transversal nosotros podríamos establecer el eje de las Y's, el eje de las Z's, y un eje longitudinal de las X. Quiere decir que cuando nosotros vemos nuestra viga de lado, pues vemos el eje de las X que avanza del apoyo A al apoyo B. Y hacia arriba el eje de las Y's. Y perpendicular a tu pantalla el eje de las Z. Bueno, por eso le pusimos distancia Y a medida que nos íbamos yendo hacia arriba. Bueno, ahí está. Los valores de abajo, los valores de Excel de abajo deben de ser negativos. Debe de ser un -4, -8, -12 y -16. De esa forma, yo me podría imaginar aquí un espacio de toda la viga. Es decir, voy a tratar de darle valores a esa viga con esa forma. Mira, todo esto va a ser la viga, todo eso va a ser la viga. Pero en esa viga voy a lograr encontrar los diferentes valores para esfuerzo axial por flexión. Ese esfuerzo axial por flexión
Vamos a ponerle que en letras negritas. Negritas. Y que sean incluso un poquito más altas, ¿no? Ese esfuerzo axial por flexión tiene de unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y su formulita, pues bueno, es fácil de determinar, ¿no? Fíjate, a ver si la puedo escribir aquí. Esfuerzo es igual a momento por distancia centroidal entre la inercia. Bueno, para poder aplicarla durante toda la viga, en todo el espacio de la viga, me hace falta la inercia. Y para eso, pues yo tendría que recordar cuánto mide nuestra sección. Fíjate, acá arriba la tenemos. Mide 15 por 32. Le voy a dar esos datos aquí arribita. Le voy a decir, ¿sabe qué? Mire, la base mide 15 centímetros, mientras que la altura mide 32 centímetros. Con ese par de datos yo podría calcular el momento de inercia. Y ese momento de inercia pues, va a tener un valor, vamos a ver, de IZ, porque está sobre el eje de las zetas. ¿Cómo que está sobre el eje de las zetas? Mira, recordemos esta imagen. Va a intentar rotar en torno al eje de las zetas. Y bueno, tú recordarás que si intenta rotar sobre el eje horizontal, la IZ va a ser igual a BH cúbica entre 12. Eso se lo puedo calcular en Excel. Mira, le voy a decir, quiero que multiplique la base por la altura alt 94 al cubo, a la 3, y que todo ese resultado, lo vamos a dividir, utilizar un paréntesis, no es necesario, pero pues, para que lo ubiquemos, entre 12. Ahí está. Y ahí nos está dando el valor del momento de inercia. Este momento de inercia está expresado en centímetros a la cuarta potencia. Bueno, ya tengo todo para poder calcular los esfuerzos, no solamente en un punto, como podría ser aquí, sino que lo voy a calcular en muchos puntos, haciendo uso del Excel, ¿no? Al fin y al cabo es una máquina, entonces puede calcularlo en muchos puntos. Bueno, entonces fíjate, si yo quiero aplicar la fórmula, me diría, utiliza el momento multiplicado por la distancia centroidal, por esta distancia centroidal, y dividido entre el momento de inercia. Ahí al parecer está bien, pero hay una pequeña observación. Mira, le voy a dar Enter, pero hay que hacer varias observaciones. Mira, si la fórmula me dice que el esfuerzo me va a dividir momento por distancia centroidal entre momento de inercia, pues estos valores deben de estar en las mismas unidades. Y resulta que estos momentos que tenemos nosotros aquí, esos momentos tienen de unidades kilogramos punto metro. Los cortantes están en kilogramos. Entonces, para poder tener unidades compatibles con la distancia centroidal, que está en centímetros, y el momento de inercia, que está en centímetros a la cuarta, pues necesito que mi momento también esté en centímetros. Entonces, lo que puedo hacer es de que mi momento, a la hora que lo multiplique, antes de multiplicarlo por C, lo voy a multiplicar por 100 para que haga la transformación del momento. Es decir, un momento que aquí el máximo lo podemos encontrar aquí en la parte central, un momento que vale 1014.3 kilogramos punto metro, lo podemos transformar a kilogramos punto centímetros y lo multiplicamos por 100. Sería 1014.30 kilogramos punto centímetro. Y ahora la coma iría aquí, 101.413. Lo multipliqué por 100 para mover el punto decimal dos unidades. Entonces, aquí en Excel, mira, te darás cuenta de que también lo estoy multiplicando por 100. Bueno, ahora voy a tener un problema si simplemente copio la fórmula. Eso depende de cuánto sabemos de Excel o no. Fíjate, si la arrastro hacia abajo, me empieza a marcar errores. Y esos errores me los empieza a marcar porque, fíjate, el momento de inercia se movió hacia abajo. Y la celda que buscaba el momento también se movió hacia abajo. La de la C está bien que se haya movido hacia abajo, pero estos dos no. Entonces, para que no se me muevan hacia abajo,
a la fórmula original, le tengo que poner un signo de pesos antes de la celda que se quiere mover. Si se quiere mover de la 2 a la 3, antes del 2 le tengo que poner un signo de pesos. Y si se quiere mover, pongamos de la F9 a la F10, antes de la F9, antes del 9, que sería la que se movería, le pongo un signo de pesos. Y con eso voy a lograr que ya no se mueva. Mira, hacia abajo la corro y te darás cuenta de que siguen tomando el momento de inercia y el momento flector, sin que se muevan. Y lo que sí se mueve es la distancia C. Bueno, ahora, parecería que ya está bien mi fórmula, pero si la arrastro hacia la derecha, también me marca un error. Y me marca un error porque, mira, resulta que se movió la C. Ah, pues entonces lo que tengo que hacer en mi fórmula es de que no quiero que se mueva la columna que ahorita está de color rojo, que sería la D. Entonces, antes de la D, hay que ponerle un signo de pesos para que no se mueva. Y tampoco quiero que se mueva el momento de inercia. Entonces, antes de la L, le pongo un signo de pesos. Y ahora sí, lo corro hacia la derecha y sigue tomando los valores de C, sigue tomando el valor de momento flector que le toca y el momento de inercia. Entonces, ahora mi fórmula ya está bien hecha. La puedo llevar hacia arriba, la puedo llevar hacia abajo, incluso me pasé, y la puedo correr a la izquierda y a la derecha. Y digamos que mi fórmula ya me está ayudando a evaluar, pues en este caso, algo así como 99 datos. 99 datos. Le vuelvo a pedir que me marque esos datos para imaginarme que los datos que están adentro de esa zona es la viga. Son los valores que se presentan en la viga para diferentes posiciones de Y y de X. Le puedo pedir que no necesito tantos decimales, nada más necesito pues tal vez 1 o 2 decimales. Con eso es más que suficiente para imaginarme el fenómeno. Y sobre todo resulta que cuando vemos tantos números a veces nos sacamos de onda, ¿no? Entonces, para no sacarnos de onda, le voy a pedir formato condicional y le voy a decir, ¿sabe qué? Póngale colorcitos para que le entienda más fácil. Y mira, resulta que si le ponemos ese formato condicional, más o menos veríamos un efecto similar al que veríamos con estos triángulos rojos y azules. Es decir, en la parte central de la viga, es donde estamos encontrando mayor esfuerzo o mayor gana, por decirlo de alguna forma, mayor intensidad por querer comprimirse y llega a un valor de 39 kilos centímetro cuadrado. Mientras que en la parte de abajo tenemos la mayor intensidad por querer abrirse o despanzurrarse esa viga. Perdón por la palabra despanzurrarse, es muy mexicana, ¿no? Pero la entendemos. Digamos que en la parte central de abajo, lo que estamos viendo es en dónde intentaría abrirse esa viga. A consecuencia de una fuerza horizontal. Bueno, una fuerza horizontal generada por flexión. Eso vale la pena aclararlo. Una fuerza horizontal generada por flexión. Bueno, pues resulta que ahí estamos encontrando dónde intentaría abrirse la viga en la parte de abajo y dónde aplastarse por la parte de arriba. Y eso se llama esfuerzo axial por flexión. Ya lo habíamos calculado nosotros tal vez a mano con nuestra gráfica de esfuerzo axial por flexión. Pero también tenemos otro dato, que es el esfuerzo cortante, ¿no? Ese otro dato del esfuerzo cortante, me parece que en la sesión 17 lo graficamos varias veces. En la sesión 17 obtuvimos los valores de cortante y en esa sesión nos dábamos cuenta de que, déjame agregar una línea aquí. Ahí está. Nos dábamos cuenta que los esfuerzos cortantes son al revés, que precisamente en los extremos es donde tienen un valor mayor y que me generan una parábola, mientras que en la parte media prácticamente van de 0 a 0 y en el otro extremo vuelve a tener valores muy altos. Bueno, no tan altos, ¿no? No tan altos como los esfuerzos flexionantes. En cambio, de forma intermedia, pues tal vez encontraríamos parábolas con un valor un poquito menor.
que cada vez se parecen más al cero. Y conforme me alejo del eje, empiezan otra vuelta a crecer hasta tomar valores pues, parecidos a los de los extremos. Y eso es esfuerzo cortante, pero para eso utilizábamos otra fórmula. Pero tiempo. Una pregunta. ¿Nos estamos entendiendo con respecto a los valores que están en rojo y en azul con lo que hicimos en las sesiones pasadas de rojo y azul, de los triángulos? ¿Suena lógico eso que estamos haciendo o alguien no está, tal vez no le está agarrando la onda? Sí, profesor, todo bien. Profe, yo sí le quería preguntar una cosa, y bueno, es más de Excel que del tema. ¿Cómo Ajá. le hizo para ponerlo? El color, el rojo y el azul, así que se fue como que Ya. al punto Mira. más fuerte. Lo voy a borrar. Mira, aquí le diría formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Ahí está como lo teníamos. Entonces lo que hice fue seleccionarlo, seleccionar los datos que quiero que me coloree y le digo formato condicional, escalas de color, y hay diferentes esquemas. Para que coincida con el que hemos venido manejando, yo seleccioné este. Si tuviéramos otro, mira, vamos a hacer así o así. Gracias, profe. Es que sí, no alcancé a ver. Y sí me sirve eso. Precisamente pongamos, no sé si lo han visto, pero a veces cuando les mando sus tareas calificadas, a veces utilizo ese formato para que pues rápidamente podamos identificar cómo andan los resultados, ¿no? A veces lo utilizo pues ya nada más como un resumen general. Bueno, tal vez ustedes no les he mandado alguna calificación, pero también usualmente así lo trato de manejar con una escala de colores para identificar rápidamente pues, quién le está entendiendo muy bien y quién está teniendo un poquito de problemas para entenderle, ¿no? Pero no es lo de menos, ¿no? No con objetivo de molestar, sino de tratar de poner un poquito más atención. Bueno, No, ahí sí está. bien. Gracias, profe. Bueno, pues Profe, entonces, ¿sí? Bueno, es que teníamos una duda varios compañeros Ujú. acerca de la tarea número 6. No sé si podríamos tratar de checarla, pero si quiere que acabemos Órale. Órale, sí, ahorita, fíjense que esa tarea 6, que por un lado qué bueno, y por otro lado, pues sí me llama la atención, que hubo otro grupo que también me dijo, que como que no le habían acabado de entender. Y por un lado qué bueno, no por mala onda, sino porque, pues hacer lo que ya sabemos hacer, pues no tendría chiste, ¿no? Y en cambio, cuando un problema nos genera, pues dudas, significa que la duda nos va a llevar al conocimiento, ¿no? Entonces, qué bueno que lo discutieron y qué bueno que pues tal vez llegaron a la observación de que hay algo que no están encontrando, ¿no? Ahorita lo tratamos de resolver. Y si no fuera el día de hoy, bueno, pues de todas formas, lo tratamos de resolver. Yo creo Ok, que sí, gracias. por la forma en la que me lo han preguntado varios grupos, yo creo que tal vez tengamos por ahí alguna sesión grabada en donde aclaremos esos puntos. Mira, la fórmula de esfuerzo cortante nos llevaría a cortante por primer momento de área entre inercia y la base. Bueno, de la misma forma voy a generar una tablita donde voy a tener diferentes alturas de la sección. Y no sé si ustedes recuerden ese efecto de esfuerzo cortante. Miren, ese efecto, voy a tratar de aquí también de enmarcarlo. Rectángulo. Vamos a pedirle que nos recuerde los valores de las X. Aquí están los valores de las X. Ahí están valores de las X. Ahí está. Bueno, aquí vamos a calcular nuestro efecto. Pero antes de calcularlo, me gustaría que recordáramos, pues, qué es esa fórmula, ¿no? De repente las fórmulas nos llegan a nuestra vida y de repente, pues, las empezamos a aplicar sin saber qué significan. Bueno, entonces por eso me gustaría recordarlo. Esa fórmula de esfuerzo cortante, lo que nos trata de sintetizar es que, ¿qué pasaría si nuestra viga fuera la suma de muchas fibras? Bueno, pues esas fibras, a la hora de que le aplicamos una carga, se van a deformar.
Y la fibra de hasta arriba, pues lo más seguro es que se deforme un poco distinto a la fibra que está un poquito abajo de ella, y otra fibra que está un poquito más abajo de ella, y otra fibra que está un poquito más abajo de ella. Entonces eso significa que hay un corrimiento entre las fibras superiores que intentan desplazarse un poco hacia arriba y las inferiores que se jalan o que se tensionan. Y eso lo veíamos tal vez doblando un libro, ¿no? Me parece que fue en la sesión 17. Bueno, y resulta que nosotros podíamos evaluar la intensidad de las fibras que se intentan desplazar entre sí por medio de esa expresión que le decíamos nosotros, esfuerzo cortante por flexión, como fuerza cortante por primer momento de área entre inercia y la base. Ahora, para evaluarlo, podemos dividir a nuestra sección en varios cortes. Nuestra sección, que tiene el día de hoy una altura de 32 centímetros, pues su centroide va a estar a una distancia de 16 de la base y 16 de la parte más alta. Pero pongamos en esta distancia de 8. En esta distancia de 8. Pues resulta que si 8 centímetros superiores se intentan desplazar respecto al resto de la viga, pues puedo calcular su área, que mediría 8 por 20, y esa área me daría 8 por 20, sería algo así como 160, ¿no? 160 centímetros cuadrados. Y eso se lo puedo anotar a mi hojita de Excel. Área para 8 igual a 160 centímetros cuadrados. Y la distancia que hay entre el centroide de esa figura y el centro general le podríamos llamar YQ. En este caso serían 4 centímetros arriba, 4 centímetros menos de los 16 originales. Entonces, digamos que dicho de otra forma, esa YQ tomaría un valor de 12 centímetros. 16 menos 4, 12. Y también se lo podemos anotar a Excel. Ahora tú me vas a decir, ¿y eso para qué? Y qué bueno que lo diga. ¿Y eso para qué? Bueno, pues porque precisamente esta fórmula utiliza un factor Q, que es el primer momento de área, y que sería multiplicar el área por la distancia Y entre el centroide general de la figura y el centroide particular que se está analizando, que hoy le podemos llamar YQ. Bueno, ahí ya tengo esa área y esa distancia. Pero no es la única fibra que yo podría analizar, sino que también podríamos analizar otra fibra, otra sección, la misma sección estructural que mide 32 centímetros de alto, pero que ahora se intenta desplazar de esos 16 centímetros superiores, tal vez desde 4 desde la base. 4 desde la base. Lo cual nos daría 12 centímetros superiores. Puedo también encontrar el área de esa sección. Si la base mide 20, pues multiplicaría 20 por 12. 20 por 12 nos da 240, un área de 240. Y también se lo podemos escribir. Mira, aquí en 4, un área de 240. Y ahora la distancia centroidal, pues estaría ubicada a 6 centímetros de la parte alta y 6 centímetros de la parte baja. Si sumo 6 más 4, resulta que la YQ me daría en esta ocasión 10 centímetros. Bueno, pues se los escribo a Excel. 10 centímetros. Bueno, podría ser otra sección. Bueno, de hecho vamos a hacer otra, ¿no? Otra sección en donde podría analizar cómo se mueve la fibra, la media viga desde la mitad. Es decir, toda la fibra de arriba con respecto a la fibra de abajo. Y eso significaría una elevación de 16 centímetros por una base de 20, lo cual nos daría un área de 20 por 16, igual a 320. Y en este caso, la distancia entre el centroide de esa figura y el centroide general valdría 8. Y ese par de valores también se los anoto a nuestra tablita. Mira, 320 contra 8. Y como que aquí como que ya se ve un patrón, ¿no? No sé si ustedes están en la misma idea que yo, pero aquí como que ya se alcanza a ver un patrón. Fíjate, entre 340 y 320
y 240, hay una diferencia de 80 unidades. Y si le bajo otras 80 unidades, a 240 menos 80 unidades, llego al 160, lo cual ese patrón me permitiría identificar que el siguiente valor es 80 y el siguiente valor es 0. También lo podrías cortar, ¿no? En su sección, pero ya encontramos un patrón. Y fíjense que de este lado estamos viendo 8, 10, 12, 14 y 16. Y precisamente eso lo podemos confirmar con la última. Pongamos, si yo tuviera una sección tan delgadita como que nada más midiera 0, pues su área valdría 0, que sería el último caso. Y el centroide de esa área con respecto al centroide general mediría 16, que sería el último caso. Entonces, como que tiene lógica nuestra tablita. Ahora, esa tablita lateral que hicimos fue para poder calcular el primer momento de área, o la Q. Y aquí se la puedo pedir a Excel que lo haga, ¿no? Pues, si tenemos una herramienta que puede multiplicar, pues vamos a pedirle que lo haga. Este por este. Ahí tenemos nuestros valores del primer momento de área. Esos valores, con respecto al centro, van a tener una función de espejo. Quiere decir que el espejo sería 2400, el siguiente espejo sería 1920, el siguiente espejo 1120 y el siguiente espejo 0. Bueno, ya tenemos nuestros valores de Q. Entonces ya podríamos aplicar esta fórmula. Me sitúo en cualquier sitio de la viga. Ya ves que lo que esté adentro del rectángulo es parte de la viga. Entonces me sitúo en cualquier sitio de esa viga, pongamos aquí, y le digo, mi fórmula necesita de la fuerza cortante. Pues voy y busco el valor de la fuerza cortante. Aquí está. Fuerza cortante, 772 kilos. Esa fuerza cortante, vaya a multiplicarla, o la vas a multiplicar, por la Q. Y esa multiplicación la vamos a dividir entre la inercia multiplicada por la base. Cerramos nuestro paréntesis de abajo, nuestro denominador, y decimos, ni la base ni la inercia quiero que se mueva ni en X ni en Y. Entonces, ambos valores le vamos a poner un candado antes de la L, un candado antes del 2, un candado antes de la H y un candado antes de la fila. Esos no queremos que se muevan. Ahí está. Pero probablemente todavía tengamos alguna variable que se sigue moviendo. Pongamos esta. La Q no quiero que se mueva hacia la derecha. Entonces, antes de la celda C, C29, le vamos a poner un signo de pesos. Con respecto a la Y, sí me interesa que se mueva. La F7 es el cortante. Ese no queremos que baje. Entonces, la fila, le ponemos un candado. Ahí está. Ya tenemos nuestra formulita. La podemos arrastrar hacia abajo. Y sí hace referencia a los valores de Q. Está utilizando el cortante. Y también está utilizando la base y la inercia. Entonces está funcionando bien. La muevo hacia la derecha y también está utilizando Q, su respectivo cortante, base y la inercia. Está funcionando bien la fórmula, pues entonces ahora sí la puedo copiar muchas veces, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahí están mis datos. Todo eso está dentro de la viga, entonces le voy a pedir que lo enmarque para que me lo imagine que más o menos ahí está la viga. Y yo te decía que en la sesión 17 lo que hicimos fue pues dibujar parábolas con valores altos en la parte media y bajos en los extremos. Entonces esa parábola también la puedo pedir aquí a Excel que me la ilumine. Formato condicional, escalas de color, y que utilice el verde, ¿no? Formato condicional, escalas de color, que utilice el verde. Mira, ahí está, digamos que lo que también hicimos de forma de parábolas, pues aquí también nos está dando el mismo efecto, ¿no? Que en los extremos es donde tenemos esfuerzos cortantes mayores. Ahora, alguien dirá, bueno, esa historia está bonita, qué bueno que Excel nos permita calcular muchos datos de una forma rápida, pero ¿cuál podría ser una aplicación? Bueno,
Pues mira, precisamente por eso lo estamos desarrollando el día de hoy, porque queremos que tú te imagines, bueno, hagamos dos cosas. Que recuerdes tu clase de geometría, de matemáticas del nivel medio superior. Para eso te voy a hacer un comentario lateral aquí. Fíjate, todos ustedes pasaron por nivel medio superior. Puede ser que alguien de ustedes haya ido a CECIT, a vocacional, a bachilleres, a CECITEM o cualquier sistema del nivel medio superior. Pero prácticamente en cualquier escuela de nivel medio superior, y sobre todo ustedes que están en un área físico-matemáticas, llevaron dos materias. Una de ellas se llamaba cálculo diferencial y otra de sus materias se llamaba cálculo integral. Nada más como recordatorio, ¿no? Fíjense, en esa materia de cálculo diferencial, ustedes les decían, mira, tenemos una función de X. Y como resulta que es complejo entenderla, pues lo que podemos hacer es dividirla en pequeños elementos diferenciales. Y cada uno de estos elementos diferenciales nos ayuda a entenderla mejor. Es decir, estos elementos diferenciales me permiten entender esa función que no puedo entender como función de X. Y gracias a ese cálculo diferencial, en que cada uno de esos elementos diferenciales, entre más pequeños fueran, era mejor, ¿no? Y entonces en esa materia tú decías, el incremento en X tiende a 0. Entre más pequeñito era mejor. Y encontrabas incluso hasta su límite. Bueno, esa materia te dijeron, una función cualquiera, si está difícil, la puedes dividir a partir de elementos diferenciales y va a ser más fácil entenderla. Y tú me vas a decir, bueno, sí, ¿y luego qué hacía con la función ya dividida? Ah, pues para eso llegó cálculo integral. Y en cálculo integral es una historia al revés. Te dicen, mira, tengo un montón de datos, pero no sé bien qué significan. Entonces los empezamos a juntar, y si empezamos a juntar estos datos que no sé qué significan, pues resulta que yo puedo encontrar un área debajo de la curva a través de una integral. Y por eso se llama integral, porque estamos sumando un elemento diferencial más otro, más otro, más otro, más otro, más otro, para encontrar una función original, una función de área. Y algo así ustedes vieron en nivel medio superior, algo así. Yo creo que desde el punto de vista conceptual, pues es un problema, es algo muy poderoso, ¿no? Un problema difícil lo divido en incrementos chiquitos para entenderlo mejor. Y ya que lo entendí, entonces lo integro. Bueno, si quisiera, ¿no? Dependiendo de cada problema. Bueno, pues acá vamos a hacer algo similar. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra materia? Bueno, pues vamos a ver. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra materia? Pues resulta que nosotros nos podemos imaginar a nuestra viga. Ahí me la estoy tratando de imaginar a la viga. Con su apoyo 1, con su apoyo 2. Y resulta que nosotros la podríamos dividir en pequeños elementos diferenciales o en unas fibras horizontales. Puede ser que me queden un poquito chuecas mis líneas. Ya ves que nos cuesta trabajo todavía dibujar a distancia. Pero nosotros podríamos dividir nuestra viga en muchos cachitos, es decir, aplicar cálculo diferencial, tanto en el sentido de las X como en el sentido de las Y. Y podríamos, nuestro problema difícil, que es la viga, aislarlo en pequeños elementos diferenciales. Cada uno de estos elementos diferenciales, cada uno de estos cuadritos, le podemos llamar elemento diferencial. Y cada uno de esos elementos diferenciales podemos determinar, que ya lo hicimos, por medio de Excel, podemos determinar cuál es el esfuerzo por flexión que recibe y cuál es el esfuerzo por cortante por flexión que recibe. Para cada uno de esos cuadritos. Si quisiéramos en Excel, podríamos pedirle más cuadritos, ¿no? Que lo evaluara cada 10 centímetros o a cada 20 centímetros y podríamos identificar la fuerza que cada uno de esos cuadritos recibe. Puede ser que alguien diga, pues qué ociosos, ¿no? Qué locos. Bueno, pero además de locos, pues resulta que también podemos referenciarlo a un sistema que mide las Y hacia arriba y a un sistema que mide las X hacia la derecha.
Entonces, resulta que este elemento diferencial que nos estamos imaginando ahí, que le podemos poner elemento diferencial A, si gustas, o como cualquier nombre, ¿no? Es lo de menos. Resulta que lo podemos aislar. Y si lo podemos aislar, nos decía el cálculo diferencial, que va a ser más fácil entenderlo. Entonces, ese pequeño elemento diferencial, si lo dibujamos ahora en grande, el elemento A, resulta que va a tener una fuerza axial que lo va a estar comprimiendo, si está por arriba, un esfuerzo en X. Puede ser que tenga o no un esfuerzo en Y. Y resulta que también va a estar asociado a un sistema de fuerzas cortantes que van a intentar degollarlo. Y todas esas fuerzas las podemos evaluar a partir de lo que acabamos de hacer. Para cada punto, inclusive pudiéramos tener más puntos, si quisiéramos, ¿no? Bueno, ahora, ¿eso para qué? Alguien diría, ¿y eso para qué? Ah, porque esto genera un sistema de esfuerzos. Y probablemente exista un plano que no sea los ortogonales X y Y. Puede ser que exista un plano de coordenadas V y U, en donde se presente un esfuerzo mayor. Y ese esfuerzo mayor probablemente sí lleve a la falla este elemento. Pero ese plano inclinado lo puedo evaluar gracias a lo que nos enseñó un científico que vivió hace más o menos 100 años, que se llamaba Otto Moore. Voy a darle su nombre, Otto Moore. Y Otto Moore resulta que nos regaló el círculo de Moore. Y hay diferentes aplicaciones. Ya ves que la vez pasada, en la sesión 12, me parece, que veíamos círculo de Moore para inercias, pero también hay círculo de Moore para esfuerzos y círculo de Moore para deformaciones. El día de hoy, si estamos hablando de esfuerzos, pues podríamos hacer referencia al círculo de Moore para esfuerzos. Otto Moore lo que nos diría sería, en el eje de las X grafica el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y. Y en el eje de las Y grafica el cortante XY. Y eso significa que este elemento diferencial podríamos llevarlo a una representación gráfica de Moore con un par de puntos. Uno de esos puntos va a tener coordenadas esfuerzo en X, cortante XY. Y otro de los puntos que alcancemos tal vez a identificar va a tener de coordenadas B, esfuerzo en Y, menos tau XY. Bueno, pues ya que tenemos ese par de puntos, los podríamos unir, nos diría Otto Moore, y podríamos encontrar el esfuerzo medio. Y ya que tenemos el esfuerzo medio, podríamos identificar la distancia que hay entre este punto medio y uno de los extremos para encontrar el radio de nuestro círculo, por medio de Pitágoras, ¿no? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Y ya que tengo el radio, pues ese radio lo podría yo replicar hacia arriba, hacia abajo, y desde el punto central, a la izquierda y a la derecha, además de los puntos espejo. Y con eso podría dibujar mi círculo de Moore. Le voy a pedir aquí a nuestro amigo Word que inserte una circunferencia. Bueno, ahí está mi círculo de Moore. Vamos a pedir que no tenga relleno, que el contorno sea un poquito más grueso. Ahí está. Bueno, ahí está mi círculo de Moore. Aproximado, ¿no? Tal vez mi punto quedó un poquito adentro. Bueno, ese sería el procedimiento que me permitiría evaluar algo bien importante, ¿eh? Me permitiría evaluar qué ángulo hay, qué ángulo 2θ hay entre la línea AB y el eje horizontal. Y resulta que esa inclinación me va a ayudar a determinar aquí, en mi elemento diferencial, con qué ángulo están rotados los esfuerzos que puede ser que lleven a la falla al elemento. Es decir, nosotros podríamos encontrar para este elemento, se lo dibujo aquí abajito, para ese mismo elemento, por medio del procedimiento de Moore, podríamos encontrar los esfuerzos que están actuando sobre estos ejes inclinados
y que probablemente le generen la falla en esta dirección. Y podríamos, por medio de esa transformación de esfuerzos, encontrar el esfuerzo U y tal vez un esfuerzo V. A mí ese procedimiento me gusta mucho, pero bueno, yo entiendo que está un poquito difícil, ¿no? Ahora, ya nosotros encontramos un montón de valores de cortantes y de momentos, pues yo creo que lo que nos convendría en este momento sería hacer un ejemplo de uno de esos puntos, uno de esos elementos diferenciales. Para eso, pues podríamos imaginarnos a nuestra viga. ¿Te acuerdan que pues el día de hoy alguien nos sugirió una distancia de viga de 4.20 metros? Y nuestra viga tenía un peralte de 32 centímetros. Entonces podríamos analizar un cierto elemento que esté un poco pegado a la orilla, tal vez a 0.42 centímetros o 0.42 metros, es decir, que X valga 0.42 y que ubicado con respecto al eje de las X o al centroide, que esté tal vez a 4 centímetros, Y igual a 0.04 metros. Y vamos a preguntarle a nuestro Excel cuánto vale el esfuerzo axial y cuánto vale el esfuerzo cortante para ese elemento. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, le podríamos preguntar a Excel, oye, pues ubica para X igual a 0.42. Para X igual a 0.42 con una altura de 4 centímetros, ahí tendríamos ese valor de esfuerzo. Lo voy a subrayar. Ahí está subrayado, 3.6. Esfuerzo axial, 3.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y como esfuerzo cortante, para esa misma X y para ese mismo valor de 4, tendríamos un esfuerzo cortante de 3.02 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con esos datos, podríamos construir nuestro círculo de Moore. Nada más déjame copiarlos. Bueno, esos datos, perdón, tal vez no fue claro el de aquí. Los sacamos de estos dos valores, ¿no? Para la misma X y la misma elevación Y, estamos encontrando este par de datos. Bueno, ahora, con esos datos podríamos dibujar nuestro círculo de Moore para ese punto en específico. Como es para ese punto en específico, le voy a pegar esa información. Mira, y le voy a pedir a nuestro amigo Word que nos ayude con una cuadrícula. Bueno, entonces yo dibujaría aquí mi círculo de Moore. Vamos a ver si lo puedo hacer, yo creo que sí. No sé si alguien de ustedes tiene gatos. Yo tengo unos gatitos, pero híjole, de que ven una palomita, ahorita se metió una palomita por la ventana, y andan persiguiendo a la palomita. Si escucharon un ruido raro, fue por ahí. Aquí 2, aquí 3, aquí 4, y yo creo que con eso es más que suficiente. Por aquí tal vez llegaríamos a un 5. Ok. Y sobre el eje de las Y, 4 unidades serían 1, 2, 3, y yo creo que con el 4 es más que suficiente. 4. Hacia abajo, 4, 1, 2, bueno, perdón, 3 y 4. Ahí está mi espacio vectorial, ¿no? Ahora, en ese espacio, Otto Moore nos diría, sobre el eje de las Y vas a graficar los cortantes, sobre el eje de las X vas a graficar los esfuerzos en X y los esfuerzos en Y. Bueno, pues entonces empezamos a graficar. Resulta que nuestro elemento diferencial, tal vez no nos estamos imaginando, yo creo que vale la pena que nos lo imaginemos. Nuestro elemento diferencial es de concreto. Híjole. Nuestro elemento diferencial es de concreto. Está recibiendo un esfuerzo axial horizontal de un esfuerzo en X
un esfuerzo en X igual a 3.6 kilogramos por cada centímetro cuadrado. En el esfuerzo vertical no está recibiendo nada, ya sea que sea para arriba o para abajo, está valiendo 0. Y de cortante está recibiendo un valor de 3.2, tau 3.02. Y ese cortante en el otro extremo va hacia abajo, tau igual a 3.02. Como ese cortante empezaría a girar a la pieza, pues existe otras piezas a los lados que se oponen y que me generan los sentidos contrarios. Bueno, ahí tenemos nuestro esfuerzo, nuestro elemento ubicado en esta posición y que tiene ese sistema de fuerzas. Mediante el círculo de Moore para esfuerzos, podríamos ubicar dos puntos, ¿no? Uno de ellos que tiene de coordenada sigma x 3.6, 3.6,3.2. Irnos hacia arriba y encontrar el valor de 3.02, que prácticamente es un 3, ¿no? Ahí estaría nuestro punto A y tendría de coordenadas esfuerzo en X, tau XY. Y encontraríamos un punto B que está colapsado sobre el eje de las Y, porque vale 0, con una elevación de 3.2. 3.02. Ahí está nuestro punto B y tendría de coordenadas esfuerzo en Y, tau XY. Bueno, ya que tengo esos dos puntos, los uno. Y podría yo encontrar un esfuerzo medio. Evidentemente que lo podría hacer de forma gráfica, pero también tenemos aquí un poquito de espacio. El esfuerzo medio va a ser igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2. Si nosotros sumamos 3.6 más 0 entre 2, nos va a dar de resultado 1.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y suena bastante lógico, ¿no? Ese valor de 1.8. Bueno, ahora, ya que tenemos ese punto, podríamos dibujar aquí un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tiene de base 1.8 y de altura 3.02. Entonces fácilmente podría encontrar la hipotenusa, que sería el radio del círculo. Sería la raíz de 1.8 al cuadrado más 3.02 al cuadrado, raíz. Y ese radio, salvo su mejor opinión, yo creo que va a ser de 1.8 al cuadrado, 1.8 al cuadrado, más 3.02 al cuadrado, raíz, ahí me da de 3.51. Y lo bueno de tener el radio es de que lo podemos prolongar a la izquierda y a la derecha. Es decir, ese radio lo podríamos mandar a la derecha y nos daría un esfuerzo máximo. Y ese esfuerzo máximo va a ser el esfuerzo medio más el radio. Esfuerzo máximo nos llevaría a sumar un medio de 1.8 más 3.51. Ese esfuerzo máximo nos daría de 5.31. 5.31. Y estaría ubicado más o menos como por aquí. Ese sería nuestro esfuerzo máximo. Y también podríamos encontrar un esfuerzo mínimo. Y ese esfuerzo mínimo sería el esfuerzo medio menos el radio. En este caso, 1.8 menos 3.51. Y eso nos llevaría a un valor negativo de menos 1.71. Es decir, a tensión. Tensión y el de arriba fue a compresión. Porque digamos que el valor positivo de 3.6 también fue a compresión. Bueno, pues ese valor de 1.71, que estaría como por 1.5, 1.71, estaría como por aquí. Con esos valores ya podría yo dibujar mi círculo de Moore. Le voy a pedir aquí a mi amigo Word que queremos insertar un círculo. Y ese círculo más o menos va a pasar por ahí. Está ahí está bien. Ahí está. Vamos a pedirle que no queremos que esté relleno, que queremos que tenga más bien un poco de grosor. Y precisamente la esencia del círculo es de que mediante el círculo
en la época de Otto Moore, que no había computadora, que no había calculadora, podía encontrar el valor del esfuerzo máximo. Y también el valor, acá, del esfuerzo mínimo. Ahora, tú me vas a decir, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, sí. Sí, yo sé que está un poquito intenso, pero aquí podríamos encontrar el ángulo 2 teta. Y ese resulta que lo podemos identificar por la altura. La altura es tau xy. Y la base, no me importa, pero tengo el radio. Si yo tengo la altura, que sería el cateto opuesto a este ángulo, pues entonces puedo establecer una relación trigonométrica. Y yo podría decir que el seno, perdón. El seno de 2 veces teta va a ser igual a tau xy entre el radio, lo cual significa que el seno de 2 veces teta va a ser igual a 3.02 entre 3.51. Eso a mí me da 0.86. 0.86. Y eso significaría que 2 veces teta vale 59.36 grados. A su vez, eso significa que teta tiene un valor de 29 grados, 29.7 grados. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hay un par de ejes en donde la compresión o este sistema de fuerzas va a generar más compresión que los principales, el X y el Y. Y ese par de ejes habría que rotarlos 29 grados. Fíjense, vamos a tratar de rotarlo aquí. 29.7 grados. Y otro eje inclinado que también esté rotado 29.7 grados. Sobre este par de ejes V y U se va a presentar la máxima compresión. No, perdón. Estoy mal. Déjame borrar este. Ahorita les digo por qué. El 29 está bien, nada más que está mal graficado. Miren, es a partir del este. Ahí está. Aquí están los 29 grados. 29.7 grados y hacia acá, 29.7 grados. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que además de la compresión horizontal, estas fuerzas que están jalando provocarían que sobre de este plano, déjame cambiarle de color, sobre de este plano es donde se van a provocar los mayores esfuerzos de compresión y que van a alcanzar un valor de 5.31. Probablemente alguien nos diga, bueno, ¿y eso a mí qué? Sí, yo lo entiendo. Que probablemente alguien nos diga, ¿y eso a mí qué? Perdón, ya sé que me pasé 2 minutos. Último minuto. Fíjense, resulta que sobre de ese plano que está inclinado 29 grados, 29.7 grados, se va a presentar la mayor fuerza de compresión. Es decir, el esfuerzo que se presente sobre el eje V va a ser el máximo y para ese punto. En ese caso vale 5.31 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que puede ser que nuestra viga tenga esfuerzos mayores que provoquen ya sea las grietas en la parte media y que son plenamente horizontales, pero puede ser que cerca de los apoyos nuestros esfuerzos estén inclinados. Y esos esfuerzos inclinados son los que generan las grietas inclinadas con esta inclinación. En la parte de arriba, bueno, sería una compresión, en la parte de abajo sería una tensión. Y digamos que por este procedimiento, un poco simplificado, ¿no? Por este procedimiento de círculo de Moore y por estos esfuerzos que podemos analizar en cualquier punto, podríamos determinar en qué punto la viga se va a agrietar o en qué punto la viga se puede plastificar. Si los esfuerzos fueran altos, ojo, aquí este esfuerzo que nos está dando no es para nada alto, no se compara con un F'C o un esfuerzo de compresión del concreto de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, este valor no le está haciendo nada a la resistencia del concreto. Pero de esa forma podríamos evaluar en qué punto se podrían provocar fisuras o fallas. Ya está.
Perdón, me pasé 3 minutos de su clase. Una disculpa con el profesor Agapito, pero yo creo que por ahí podremos detener nuestra